A ver, queridos estudiantes, en esta segunda parte de la clase de hoy voy a referirme a determinados autores o corrientes que entran dentro de esta primera concepción de autodominio, libertad como autodominio. A ver, en primer lugar, la escuela de los cínicos en la antigüedad, ¿sí? Aquí tenemos básicamente dos autores, dos filósofos. El uno es Antístenes, si no estoy mal es de Sinope, y el otro es perdón, no. Antístenes es de Atenas, ¿sí? Y Diógenes de Sinope. Bueno, ambos están de acuerdo con que libertad significa no depender de las cosas exteriores, ¿sí? Bien, no depender de cosas exteriores. Que, por ejemplo, las riquezas, la fama, el honor. Bien. Entonces, eso es lo que en griego se conoce con el nombre de autarquía, ¿sí? Autarquía, la autosuficiencia, ¿sí? Bien, pensemos un momento en la etimología de esta palabra cínico. Tiene una raíz griega, kinkinos, significa perro en griego, y este adjetivo de cínico suena como insulto, es como decirle perro a, a un ser humano, ¿sí? Y piensen ustedes en qué pasa si es que el adjetivo es femenino, si suena obviamente a algo denigratorio. El, ¿por, ¿Por qué recibieron este calificativo, este apodo? Porque despreciaban lo que comúnmente o convencionalmente es tomado como algo valioso. A ver. Es famosa una anécdota de Diógenes. Él vivía en un tonel y la leyenda cuenta que Alejandro Magno, eso quiere decir, debe ser a principios del siglo IV, cuando Alejandro era el, el emperador de un imperio que se extendía hasta el norte de África, incluso llegaba hasta la India. El hombre más poderoso del planeta en ese tiempo le ofrece a Diógenes que le pida cualquier cosa y que él se la daría. Diógenes responde simplemente que por favor se retire del sol porque le está haciendo sombra, ¿sí? Obviamente Alejandro Magno se sorprendió de esa respuesta. Él esperaba que le pidiera alguna cosa material
Y la leyenda dice que Alejandro comentó que si no fuera Alejandro, él quisiera ser Diógenes. ¿Sí? Bueno, entonces, los cínicos son conocidos por ese alejamiento de las cosas materiales y en ello, en esa situación de independencia con respecto a las cosas exteriores, ahí se cifraba la libertad. Bien, ahora otro autor antiguo que normalmente se le asocia con un hedonismo radical es Aristipo de Cirene. ¿Sí? Son filósofos del siglo IV antes de Cristo. Normalmente se asocia este nombre de Aristipo con la corriente hedonista, pero radical, de dar rienda suelta a cualquier placer. ¿Sí? Piensen ustedes, el mujeres divino, pero en el artículo tienen ustedes una cita textual atribuida a Aristipo, que, en la que se menciona que el hombre no debería rehuir de los placeres, pero tampoco debería ser un esclavo de ellos. Entonces, habría que guardar control, compostura, ¿sí? Es como si es que uno va a tomar, puede hacerlo siempre y cuando no pierda el control, no pierda la conciencia y sea uno mismo quien decide las cosas. ¿Sí? Bueno, léanse la cita textual para que ustedes recuerden cuáles son las palabras exactas de Aristipo. ¿Sí? No entregarse al placer. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, esa es una postura que podríamos decir es eh, un tanto conciliadora entre eh, ambas concepciones. El, el apetito sensual es parte de uno y no hay por qué cortarlo de raíz, pero tampoco seguirlo totalmente. Entonces, es un placer con moderación, podríamos, en resumidas cuentas, decir que era, según esta cita que nos da Windelband en su Historia de la Filosofía Antigua, eh, sobre la posición de este filósofo de la antigüedad. Otra corriente que vale la pena mencionar dentro de esta primera categoría es la de los estoicos. A ver, nuevamente están de acuerdo con que la libertad, bien entendida, en parte consiste en no depender de las cosas exteriores que escapan al control de nuestra voluntad. Incluso podríamos hablar de la salud o de la vida. Uno, por más que no quiera enfermarse, de hecho se enferma. Entonces, la salud no podría ser algo bueno, según los estoicos.
ellos creen que la libertad consiste en la apatía. ¿Sí? Esta palabra tenemos que entenderla en el sentido etimológico. Tiene dos raíces griegas. La primera letra, en griego, la alfa, significa negación, ausencia, carencia. Y pathos, en griego, significa pasión. Entonces, la apatía consiste en la ausencia de pasiones. ¿Sí? O si quieren ustedes, podríamos hablar de la eliminación, la erradicación de las pasiones. ¿Y por qué la pasión es algo malo? Las pasiones, tal como las entienden los estoicos, están basadas en un juicio erróneo. A ver, para entender esta concepción de los antiguos estoicos, primero entendamos lo siguiente, ¿sí? Verán, estamos hablando de, a ver, es una emoción fuerte, un sentimiento exagerado, ¿sí? Pero que está mediado por una evaluación equivocada. Pensemos en el siguiente ejemplo. Una persona que tiene un miedo exagerado a las malas nuevas, podría ser a una araña. Cuando entra al cuarto zumbando una mala nueva, si es que está en una silla o en una cama, se levanta gritando y sale del cuarto corriendo. Podemos decir, eso es una actitud irracional. Cualquiera de nosotros podemos pensar que una mala nueva no le va a hacer daño a la persona. Pero la persona puede creer lo contrario. Puede tener una creencia de que le va a picar o le va a lastimar y por eso sale despavorido, ¿sí? Echando gritos. Tenemos ahí un ejemplo de cómo una creencia, obviamente que es falsa, que no se adecua con la realidad, le está moviendo a la persona para que actúe de una determinada manera. ¿Sí? O sea, esa persona está siendo vencida por un miedo irracional que le hace actuar como lo he descrito. Bien, entonces, esa es una pasión. ¿Sí? Detrás de la pasión hay un sentimiento, pero ese sentimiento no es puro, sino que está revestido de una creencia falsa. ¿Sí? Entonces, si nosotros cambiáramos esa creencia por algo verdadero, puede ser que se aplaque ese miedo irracional, sobredimensionado, y la persona pueda disciplinarse. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, detrás de los sentimientos, las emociones, hay una creencia y eso puede
ser motivo de control intelectual. Puede ser sujeto a la verdad o falsedad, y podemos nosotros reflexionar, meditar sobre esa creencia y que está a la base informando a los sentimientos y emociones. Entonces, obviamente hay emociones, hay sentimientos que son buenos, pero esas no son las pasiones. Toda pasión es mala para los estoicos y por lo tanto hay que extirparlas. Bien, entonces eso es la apatheia, la apatía. La libertad sería aquella vida en la que uno puede controlar sus pasiones, entendidas como lo acabo de hacer, ¿sí? Una emoción exagerada, ¿sí? Bien. A ver, ustedes también tienen en el texto una cita textual de Epícteto, ¿sí? Él es uno de los famosos estoicos romano. Sí, la escuela del estoicismo duró como unos 600 años en la antigüedad, desde el siglo 3 antes de Cristo hasta el 3 después de Cristo, y Epícteto es uno de los grandes de la escuela. Tienen ustedes ahí una alusión a la concepción que él tenía de la libertad como destrucción del apetito, ¿sí? Es simplemente una manera de expresar esto de que está acá, ¿sí? Apetito entendido como una pasión. Bien, ahora pasemos a la sección 3.2 sobre la libertad metafísica. Bien, aquí tenemos que presentar dos concepciones de lo que es la libertad, y fíjense cómo en cada uno de los membretes o de los aspectos que estamos revisando nos topamos con distintas visiones que están en pugna y ante las cuales uno tiene que tomar una opción. Pero eso es algo personal que tiene que hacer cada uno de ustedes, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es presentarles la visión panorámica. Creo que es mi obligación dar unas pinceladas de este cuadro total para que ustedes tengan un marco de referencia sobre qué es la libertad. Bien, ahora la discusión a la que me voy a referir en este momento es entre el libre albedrío y la visión determinista, ¿sí? Si quieren, a la primera le podemos llamar libre arbitrismo, ¿sí? El libre arbitrio o libre albedrío nos da igual, pero aquí en filosofía esa expresión es una
con determinada concepción de lo que es la libertad. El término libertad es muchísimo más amplio, mientras que libre arbitrio es una manera particular de entender la libertad. Dentro de la primera concepción, como libre albedrío, tenemos nosotros la concepción canónica, que es la de Luis de Molina. ¿Sí? A ver, este es un filósofo, tiene que ser español, del siglo de oro, es la neoescolástica. La escolástica tuvo su apogeo por el siglo XIII, mientras que eso hablemos en Francia, Italia, Inglaterra, y la neoescolástica es posterior a inicios de la Edad Moderna. Podemos estar hablando del siglo XVI. Ahora, la caracterización que dio Luis de Molina del libre arbitrio como concepción de libertad es la siguiente, ¿sí? Puestas todas las condiciones o las circunstancias, tanto externas como internas, para actuar, no está determinado cómo actuará o reaccionará el sujeto. ¿Sí? Bien, aquí la palabra más importante es la negación de determinación. ¿Sí? Bien, ya voy a ponerles un ejemplo de ello. Solo antes que me olvide, quiero añadir el nombre de René Descartes como otro de los representantes de esta primera corriente indeterminista. Bien, entonces... Sí. Bien, entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es una concepción indeterminista de la libertad. ¿Sí? Ejemplo. Pensemos en que una persona literalmente se está muriendo de sed. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo mi tacita de té. Bueno, pensemos, digo, en alguien que se está muriendo de sed y que tiene ante sí un vaso de agua. Ahí he puesto yo dos condiciones. Una interna es que su cuerpo le exige, le pide agua porque está seco. Entonces, es una sensación desagradable que podría eliminarse con algo que está a la mano de él. ¿Sí? Hay un vaso de agua. Eso es una condición externa. Podría aplacar su sed simplemente bebiendo el vaso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo actuará el sujeto? ¿Qué hará ante esa situación? O si quieren, ante ese par de situaciones, que está con sed y que hay cómo satisfacer esa sed. Podemos decir que el sujeto va a tomar el agua. Si es que decimos sí, eso sería determinismo. Lo cual significa que puestas las condiciones, son ellas las que fuerzan al sujeto a actuar en determinada dirección. Pero el indeterminista, perdón, el libre arbitrista niega precisamente que sean las condiciones externas o internas las que mueven al sujeto en sentido forzoso de actuar necesariamente de una determinada manera.
Bien, entonces, en última instancia, todo dependería de la voluntad de la propia persona. Y esa voluntad no está dependiendo de nada, ni del interior de la persona, su carácter, su estilo de vida, su personalidad, sus intereses, los valores, sus creencias, ¿sí? Nada, nada, ni tampoco o si quieren ustedes, peor, algo externo al sujeto. Entonces, cuando cortamos esa relación que tendría la voluntad como si estuviera enmarcada en un determinado contexto, el cual va a influir fortísimamente en la decisión que uno tome, entonces ese es el libre albedrío. ¿Sí? Cuando la voluntad de uno no está determinado absolutamente por nada, ni exterior ni interior. ¿Sí? Bien, así se entiende el libre albedrío en sentido técnico, en filosofía, desde el punto de vista indeterminista. En cambio, por el lado opuesto, o un segundo ejemplo. Nuevamente, pensemos en aquella persona que, pase lo que pase, a las 6 de la mañana está en pie. Siempre. ¿Sí? Exageremos un poquito y digamos que en ninguna ocasión de su vida adulta, podemos estar hablando de 40, 50 años, jamás ha habido un día en que no se haya levantado a las 6. Entonces, haga frío o no, llueva o no llueva, esté cansado o no, ¿qué hizo el día anterior? A las 6 está en pie. Esa es su costumbre férrea. ¿Sí? Ahora, preguntémonos, ¿mañana se levantará a las 6? Si decimos sí, entonces estamos pensando desde el punto de vista determinista. En cambio, el libre arbitrista dirá, no podemos predecir. No es que su hábito, todo el peso de su costumbre de 40 años de vida, de vivir con esta costumbre, no es que lo va a determinar para que mañana nuevamente esté a las 6 en pie. Habrá que esperar. Veremos si lo hace o no. ¿Sí? Entonces, la acción de levantarse o no es independiente, es autónoma con respecto a cualquier circunstancia que nosotros nos imaginemos, tanto exterior como interior. Eso es libre arbitrio. En cambio, el determinista tiene otra visión. ¿Sí? En general, determinista en filosofía, como una corriente, una concepción de lo que es la naturaleza, el ser, o la realidad del mundo, es que hay, hay dos principios que rigen la realidad, todo lo que existe. Por una parte, el determinista se adhiere al principio de causalidad. Todo tiene su causa. Absolutamente todo, sin excepción. ¿Sí? No puede ser que haya un evento incausado que suceda porque sí. Es sin causa. Es sin por qué. Y por otra parte, si es que eso es así, o quizás con otra razón, aunque no es exactamente lo mismo, el principio de razón suficiente. ¿Sí? No hay nada en el universo que no tenga un porqué. ¿Sí? Bien, ahora, si a esa idea, a ese principio, añadimos una propiedad de la causa, de que puesta la causa, de ahí se sigue necesariamente su efecto, entonces tenemos la segunda tesis del determinismo, que es la de que
todo sucede necesariamente. ¿Sí? Para expresarme de modo negativo, nada sucede al azar, de modo contingente, que pudo no haber sucedido. Eso es lo contrario de la necesidad, del determinismo. Ahora, ¿qué quiere decir eso aplicado a las acciones del ser humano? ¿Sí? Tenemos, fíjense, por ejemplo, empecemos por una acción. ¿Sí? ¿De dónde surgió esa acción? Detrás de ella está la voluntad de alguien. ¿Sí? Si hay un querer, si quieren ustedes un deseo, ¿sí? No estoy queriendo equiparar deseo y voluntad, hay ahí una distinción, que puede ser cuestión de complejidad. La voluntad tiene una determinada relación con el intelecto. ¿Sí? Ahora, ¿y de dónde le nació al individuo esa voluntad o deseo? ¿Cuáles son los factores que explican que una determinada persona quiera algo? Entonces, ahí intervienen muchas cosas. Voy a poner yo el carácter o la personalidad. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, dado el modo de ser de la persona, ella, por ser lo que es, quiere, desea algo. ¿Y de dónde le vino ese carácter? Eso está determinado por la formación, por la educación que recibió, por ejemplo, en su temprana niñez. Y ahí tenemos que hacer referencia a sus padres, a su ambiente familiar, entran ahí hermanos, tíos, abuelos, etcétera, primos. ¿Sí? Y cada vez vamos retrocediendo y bueno, ¿y por qué los padres son los que son? Todo tiene su causa, ¿sí? Todo tiene su razón de ser, y así nos vamos remontando hasta el inicio de los tiempos. ¿Sí? O si es que creemos que Dios es la primera o la última causa, entonces ahí habrá un alto. ¿Sí? Ahí pararemos esta cadena de causa y efecto. Entonces, a la final, vamos a decir que Dios es la razón última de todo. ¿Sí? Bueno, ahora, si es que eso es determinismo, y sobre todo desde un punto de vista teísta, entonces podríamos cuestionar. Entonces, realmente, si es que todo depende en última instancia de Dios, ¿dónde está la libertad? ¿Sí? Obviamente, no quiero negar que nos topamos ahí con un gravísimo e interesantísimo problema. Solo les digo que para la corriente del compatibilismo es posible conciliar esta determinación del universo con la libertad. Pero ese problema yo no lo abordo en el artículo, es el complicado. A lo mejor no hay solución para ese problema. Seguimos discutiendo ya por mínimo unos 2500 años quién tiene la razón. Aquí
lo que yo indico es que hay dos posiciones y además añado una razón a favor del determinismo. Pero por falta de tiempo voy a posponer para el día de mañana. ¿Sí? Entonces me despido aquí.